El día de hoy vamos a realizar una capacitación referente a lo que es prevención de incendios, uso de extintores, primeros auxilios, planes de emergencia y evacuación, ¿no? Estos puntos son muy importantes referente a las acciones que tiene que realizar el trabajador en cada situación. ¿Qué hago cuando se genera un incendio? ¿Cómo utilizar un extintor? ¿Cuál es la forma adecuada para actuar ante una herida, ante una quemadura? ¿Cuáles son las acciones, ¿no?, que voy a emplear cuando hay un sismo, ¿no? Y la forma correcta de evacuar de las instalaciones, ya sea de Prosegur o del cliente. ¿Ok? Empezamos. La agenda del día de hoy es evacuación, primeros auxilios, prevención y lucha contra incendios. Evacuación. Es muy importante nosotros identificar cuáles son las zonas seguras, ¿no? Es muy importante coordinar con el cliente dónde se encuentra esta zona segura para que cuando haya un sismo yo debo de posicionarme en ese punto. ¿Qué es lo que me dice? Trasladarse de un lugar peligroso o de posible riesgo, ¿no?, algo que te puede generar un daño, a un lugar seguro de manera ordenada y planificada, dependiendo del entorno, la geografía, siguiendo los planes de contingencias establecidos. Responsabilidad de los brigadistas. Seguramente ustedes habrán escuchado las brigadas, ¿no? Cada cliente tiene sus brigadas. Estas brigadistas están conformadas por un equipo de personas. Estas personas son preparadas, ¿no? Estas personas te van a dar las indicaciones, qué es lo que debes hacer ante un sismo, ante un incendio, etcétera. Acá me menciona alguna responsabilidad de estas brigadistas, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer ellos? Revisar los baños, oficinas lejanas, almacenes antes de salir, asegurar que las puertas contra incendio estén correctamente cerradas al salir, ayudar a los ocupantes que necesiten asistencia adicional al momento de la evacuación, evitar el reingreso a las áreas peligrosas. No es muy importante, si yo evacúo ya no voy a volver a ingresar a ese lugar donde pone en riesgo mi vida. Realizar el conteo de personas en el exterior, guiar o a visitantes o terceros al momento de la evacuación. Abrir o mantener abiertas puertas o rejas de salida al exterior. Esas son algunas funciones que van a realizar los brigadistas, por lo general. En este caso, el personal de Prosegur puede ser parte de las brigadas del cliente o como que no. Eso tiene que ser previamente coordinado, ¿no?, con su superior. Servicio de emergencia. Los servicios de emergencia tenemos el número del SAMU, el número de los bomberos, etcétera. ¿Qué es lo que debo de mencionar? Nombre completos y datos de responsabilidad. Ubicación exacta del incidente, dar referencia a dónde se está originando. Explicar de manera breve lo sucedido y qué tipo de ayuda necesita. Indicar si hay víctimas, la cantidad de ellas es importante. Indique qué acciones se han tomado hasta el momento, ¿no? Por ejemplo, un número de emergencia que sí o sí deben de saber es el 116, que es el número de los bomberos. Medios de aviso, ¿no? ¿Cómo yo doy aviso, no? En las instalaciones del cliente hay puntos, ¿no? Puntos dispositivos, pulsadores, donde yo acciono y automáticamente se genera un ruido, ¿no?, en la cual le da alerta a todos los trabajadores para realizar las evacuaciones. ¿Qué es lo que me dice medios de aviso? Enseña el buen manejo, reconocimiento y ubicación de las estaciones manuales contra incendio o alarma ante ciertas eventualidades. Dependiendo el entorno y la geografía, enseña a reconocer todos los medios de alarma propios de su entorno laboral, tanto administrativo como en obra o campamento. En entornos de mucho ruido, las alarmas audibles no son suficientes, me dice. Evacuación e incendio, ¿no? ¿Cuáles son los pasos? No esperes a oler el humo o comprobar la veracidad de las alarmas. No espere que otros actúen primero para iniciar la evacuación. Una vez que salió, nadie reingresa hasta la confirmación del personal responsable. En este caso, el personal responsable son las brigadas, ¿no? En este caso, la del cliente. Ellos le van a dar las indicaciones a ustedes para que puedan ingresar una vez controlado estos eventos no deseados, ¿no?, como el incendio. En caso de un incendio, llame siempre a los bomberos, marque el 116 sin importar el tamaño del fuego. A los bomberos siempre le llama desde el exterior, nunca usa ascensores importantes, no se usa el ascensor. ¿Por qué? Por el tema del humo. El humo lo que ocasiona son las asfixias.
Por lo general, en un incendio, las personas no mueren por quemaduras, sino mueren por asfixia. Siempre palpe puertas antes de abrirlas, no solo el fuego podría estar del otro lado, sino gran cantidad de humo. Cuando me dice palpe la puerta, ¿no? Es el tema del calor, ¿no? Si está bien caliente porque se está generando un fuego en el interior de esa área. El humo, aparte de ser muy tóxico, es extremadamente caliente, ¿no? Tú inhalas ese humo, ingresa a las fosas nasales y automáticamente lo que va a producir son quemaduras internas, ¿no? No desafíe el humo, busque salidas alternas. Es muy importante ustedes cuando está en las instalaciones del cliente es identificar cuáles son las salidas de emergencia, esos letreros color verde, ¿no? Indique su ubicación, no rompa ventana, abra para alertar. Si el humo ingresa hay posibilidad de poder cerrarla nuevamente. Si no puede salir, use toalla o mantas y selle rendijas por donde podría ingresar el humo. Espere la llegada de los bomberos. Evacuación en caso de un sismo. La mayoría de las lesiones ocasionadas por un sismo es por la caída de mampostería y objetos adicionales a la estructura, ¿no? Asegure o ancle todas las cosas que podría caer, pantallas de televisor, estantes, cuadros, etc. Use vidrio laminado o templado en sus instalaciones. Esto reduce lesiones por corte y heridas. En este caso, nosotros debemos de mantener alejado de estas ventanas que puede eh, romperse, ¿no? Ante un sismo fuerte y esas esquirlas, ¿no? Esos residuos pueden proyectar e incrustarse en nuestra piel. Estas acciones no solamente aplican en las instalaciones del cliente, sino también en casa. Busque una zona segura interna en donde nada pueda ocasionarle daños o lesiones. Una zona segura podría ser una pared, alejado de vidrios, contenidos o una mesa firme y resistente, ¿no? Es importante identificar cuáles son las zonas seguras, las columnas, ¿no? Esas señaléticas color verde, ¿no? Te da indicación hacia dónde te tienes que dirigir. Salga cuando el movimiento acabó y si vas a salir tiene que ser de forma ordenada, ¿no? Establezcan planes de contingencia en el centro de labores, coordinen retornos en grupos estratégicos de acuerdo con distritos de vivienda. Damas, tener a la mano calzado cómodo para largos tramos a pie. No movilizar vehículos particulares en los estacionamientos está seguro. Establecer planes en el lugar los cuales brindarán tranquilidad hasta nuestra llegada. En caso de sismo tampoco debe usarse ascensores. Donde hay sismo la intensidad elevada siempre hay un incendio. Si se encuentra fuera de una estructura, permanezca fuera. Aléjese de árboles, cableados eléctricos y edificios. Muchas lesiones ocurren dentro de los 3 metros de entrada a edificio, ¿no? Es muy importante nosotros contar con una mochila de emergencia. ¿Qué es lo que me hice? Prepárase para un sismo de gran intensidad. Prepara una maleta básica con dinero en efectivo, botiquín, ropa y alimentos necesarios para la cantidad de integrantes y solo por un aproximado de 3 días. Ustedes saben, ante un sismo fuerte, lo que va a colapsar primero son las instalaciones sanitarias, el tema de la energía, nos vamos a quedar sin internet. Y es muy importante tener, ¿no? Como un resguardo estos alimentos, estos materiales. Prepara una caja de alimentos con insumos necesarios para la cantidad integrante de la familia y por un aproximado de 5 días. No olvide insumos para las mascotas también. Brigadas contra incendio, ¿no? ¿Qué es lo que me comenta? Protección de incendio. Los objetivos de la seguridad y protección de incendios son protección de los ocupantes, protección de la propiedad, continuidad de las operaciones. Todos los trabajadores deben de usar un extintor. Si nosotros vamos a utilizar un extintor en las instalaciones del cliente, tiene que ser previa coordinación con el cliente. No podemos hacer uso de los materiales del cliente. Hay veces que más que ayudar podemos perjudicar.
Componente del fuego. ¿Cómo está compuesto el fuego? ¿Qué es lo que me dice? Proceso de oxidación rápida y en cadena que va acompañado de emisión de calor y luz. Hay cuatro componentes. El oxígeno, este oxígeno que está en el medio ambiente, el cual respiramos, ¿no? El combustible, ¿no? El calor y reacción en cadena. El combustible es ese material, puede ser líquido, combustibles, gasolina, petróleo y sólido, lo que es en este caso tela, madera, papel. Calor es lo que nosotros le brindamos, ¿no? Y reacción en cadena, pues cuando todos estos componentes que he mencionado se activan. Transferencia de calor. ¿Cómo se transfiere el calor, ¿no? De un punto A al punto B? Contacto directo con una fuente de calor. En este caso, cuando tú pones tu mano en una superficie caliente, ahí hay un contacto directo. A eso nosotros le llamamos conducción. Convección por movimiento de fluido, humo y gases. Por ejemplo, cuando el agua está hirviendo, se generan unos vapores, ¿no? Tú pones tu mano y ahí hay una especie de movimiento de fluido, la transferencia de calor por convección. Radiación, emisión de ondas calóricas, en este caso, pues la radiación es UV. Productos peligrosos, ¿no? Los productos peligrosos son aquellos productos que pueden generar una, eh, un impacto negativo hacia nuestra salud. Por ejemplo, cuando se genera el fuego, el incendio, desprende ciertos productos peligrosos. Por ejemplo, el calor responsable de la propagación, humo, partículas en suspensión y gases extremadamente calientes, gases tóxicos mortales a una temperatura baja, ¿no? Estos gases tóxicos, por ejemplo, se puede generar un incendio en un almacén de productos químicos. Imagínense toda esa cantidad. Si nosotros estamos expuestos, vamos a inhalar y va a generar un impacto negativo hacia nuestra salud. Llame siempre al número de emergencia interno sin importar el tamaño del fuego. Es muy importante, ¿no? Que todos los agentes de vigilancia tengan identificados cuáles son los números de emergencia, ya sea dentro de las instalaciones, ¿no? O fuera. En este caso, los agentes que brindan estas acciones, ¿no? De controlar un sismo, el incendio, ¿no? Son el SAMU, el tema de los bomberos, etcétera. Por eso me dice, llame siempre al número de emergencia interna, si importa el tamaño del fuego, realice la comunicación desde el exterior usando un teléfono celular o una radio. Jamás se desafíe el humo, es tóxico y extremadamente caliente. Si escaleras o pasillo tienen humo, no salga, espera a los bomberos, reporte su ubicación y busque una ventana. Acuérdese que la persona muere por asfixia más que por quemadura. Abra las ventanas para que ingrese aire respirable, pero evite romper los vidrios, ¿no? Referente al tema de las esquirlas. Evite que el humo ingrese, cierre todas las puertas y use toalla para crear un sello. Método de extinción. Algunos métodos de cómo podemos controlar el fuego, ¿no? El enfriamiento, por lo general, cuando agarramos un balde con agua, ¿no? Y echamos al lugar donde se está generando fuego, ¿no? Reducción de la temperatura de un combustible hasta que no pueda arder. Eliminación del combustible, deteniendo el flujo del combustible o separando el combustible sólido, ¿no? En este caso, si yo acciono una válvula, ¿no? Que contiene gas, cierro esa llave, ¿no? A eso le dice eliminación del combustible. Dilución de oxígeno inundando un área con dióxido de carbono aún por una capa de espuma sobre el combustible, ¿no? Aquí hay dos tipos de extintores. Perdón, y acá donde podemos emplear un extintor, ¿no? El PQS o el CO2. Luego está inhibición de reacción química en cadena, consiste en interrumpir la reacción de combustible. Ahora, el fuego tiene distintos orígenes. Puede ser de origen líquido combustible, puede ser de origen de madera, de papel, etcétera. Todo eso está clasificado por letras.
Por ejemplo, la clase A son los fuegos en materiales combustibles comunes como madera, tela, papel, caucho y muchos plásticos. Se genera por lo general por componentes sólidos. Ese es el fuego de clase A. Luego tenemos el fuego de clase B. Esto se origina por líquidos inflamables y combustibles, alquitrán, base de aceites para pinturas, solventes, alcoholes y gases inflamables. Luego tenemos el fuego clase C. Son incendios en sitios donde está presente equipos eléctricos energizados. Por eso que en Año Nuevo y Navidad hay, digamos, el tema de los incendios, por el tema de los arbolitos, hay un cortocircuito, etcétera. Clase de fuego D. Son aquellos fuegos en metales combustibles como magnesio, titanio, circonio, sodio, litio y potasio. Por lo general son minerales y esto se encuentra en industrias. Fuego de clase K. Fuegos en aparatos de cocina que involucran un medio combustible para cocina. En este caso son los aceites y grasas para cocinar. Usted se puede dar cuenta cuando el chef no hace su preparación, echan aceite, se maquilla un poco la sartén y se prende fuego, ¿no? Estos fuegos se producen por, estos incendios se producen por los aceites animales y grasas para cocinar. Un extintor en promedio dura entre 15 y 20 segundos en tiempo de trabajo continuo. Una vez que ustedes utilizan el extintor, acaben, ese extintor ya no sirve. Ahora vamos a ver lo que son primeros auxilios, ¿no? ¿Qué voy a hacer cuando un personal de Prosegur tiene una quemadura? Un personal de Prosegur tiene una herida. ¿Qué pasa si un personal de Prosegur se atora y se está ahogando? ¿Qué maniobra voy a realizar? Primeros auxilios, ¿qué es lo que me dice? Es la atención inmediata, adecuada y provisional que se brinda a toda persona que ha sufrido un accidente en el lugar del suceso con material mínimo. Acá emplean bastante lo que es el PAS, proteger, alertar y socorrer. Para que la atención de las víctimas se realice de manera adecuada, la protección se debe dar primero a uno mismo. Y esto se logra evaluando la escena y la bioseguridad. Recuerdo, no ayudo a nadie si no me protejo primero yo. Entonces es muy importante protegerse a usted mismo, estar en un lugar seguro. Si voy a realizar algún tipo de actividad, lo que es primeros auxilios, tengo que ponerme mis lentes y mis guantes de seguridad y mis mascarillas por el tema de los fluidos. Proteger. Asegure siempre la escena donde trabajará. Busque cales, vidrios, derrame o cualquier amenaza, ¿no? Bioseguridad, que es lo que me menciona, use siempre mascarilla en todo momento. Use siempre protección facial. Use siempre guante de examen médico cuando atienda a una víctima. Siempre lávase las manos con agua y jabón inmediatamente después de ayudar a un paciente. Si no hay jabón disponible, usa toalla desinfectante o gel a base de alcohol. Es muy importante, ¿no?, emplear todo este tipo de medidas preventivas, sobre todo para no exponernos a lo que son los fluidos de la persona, como sangre, sudoración, salivas, etc. Alertar. Los servicios de emergencia deben de ser prevenidos rápidamente después de la evaluación de la situación. Las situaciones siguientes exigen un llamado urgente a los servicios prehospitalarios de emergencia. Existe peligro para los respondedores, existen muchos heridos, existe un peligro adicional para la vida de las víctimas. Socorrer y evaluación inicial. Evaluación de la conciencia, evaluación de la respiración y evaluación de las hemorragias. En este caso, si yo voy a evaluar la evaluación de la respiración, ¿no? La persona está respirando porque tiene síntomas de vida. Evaluación de hemorragia, ¿no? La hemorragia es muy importante controlarlo. Si hay una hemorragia, el trabajador puede sufrir un paro respiratorio, un paro cardíaco. ¿Por qué? Porque el oxígeno se está perdiendo a través de la sangre, ¿no? Y al no llegar a todo el sistema circulatorio, me genera estos tipos de paros.
Evaluación inicial, esta evaluación debe ser realizada un tiempo no mayor de 1 minuto. Básicamente voy a evaluar la persona si está consciente o inconsciente, si tiene algún tipo de hemorragia o no tiene un tipo de hemorragia, respira o no respira. Evaluación inicial, respuesta. Evaluación de la respuesta. Llama a la víctima con voz firme. Inconsciencia siempre es considerado muy grave. Cuando te acercas, si ves la persona que está en el suelo, automáticamente te acercas y le preguntas, ¿me escuchas? ¿Me oyes? ¿Cómo te llamas? Para saber si la persona está consciente. Respiración, evaluación de la respiración. Observe si hay una adecuada expansión del tórax y abdomen. Si no hay una ventilación espontánea, inicia RCP. RCP lo voy a hablar más adelante de qué consiste esta maniobra, ¿no? Busca hemorragias, busca en todo el cuerpo y debajo de la ropa, revisa el suelo en busca de sangre. Es muy importante controlar la hemorragia. Si veo que una persona sufre, voy a aplicar lo que es torniquete. El torniquete se aplica solamente en los miembros superiores e inferiores, es decir, en los brazos y piernas, nada más. ¿No? Voy a aplicar apósitos, gasas, ¿no? Estos sirven para controlar la hemorragia, ¿no? Y por último, el tema del vendaje para proteger. Posición de recuperación, si la persona está boca baja o no, siempre hay que ponerle de costado, como se puede apreciar en la presente imagen, sobre todo en el punto 4. Reanimación cardiopulmonar, ¿no? El famoso RCP, esto se aplica, ¿no? Cuando tú ves que esa persona, ¿no? Está inconsciente y aplicas la maniobra. Aplicas 30 compresiones, ¿no? Y 2 respiraciones. La técnica consiste en comprimir el corazón, ¿no? Entre el tórax y la columna vertebral e iniciar la circulación para mantener vivo el cerebro. Es decir, cuando el corazón bombea y tú aplicas el RCP, estás impulsando para que la sangre circule. Acuérdese que el corazón es como un motor, ¿no? Está expulsando lo que es sangre a todo el sistema circulatorio. Y dentro de la sangre hay nutrientes y oxígeno, ¿no? Y esto sirve a todos los órganos para realizar sus funciones. El OVAC, ¿no? Sujeta el puño con la otra mano y comprime el abdomen de la víctima con compresiones rápidas hacia arriba. Eso aplica cuando una persona sufre atragantamiento, se está ahogando, no puede respirar. O lo que hace es colocar tu mano, tus dos manos, una encima de la otra, a altura, ¿no? A 3 dedos del ombligo, ¿no? Y ajustar, ¿no? Presionas hacia tu interior para que la persona pueda expulsar el objeto. Heridas. Las heridas superficiales y abrasiones deben de ser lavadas cuidadosamente con agua y jabón. No use alcohol o agua oxigenada como primera opción. No debe de usar alcohol porque no más que ayudar lo que le va a generar es irritación, ardor a la persona. Agua oxigenada tampoco. ¿Por qué? Porque no ayuda a coagular, a cerrar la herida. Hemorragias, ¿no? La hemorragia es cuando hay un sangrado, ¿no? Sin ningún tipo de control. Contener la hemorragia inmediatamente con apósito, haciendo presión directa, ¿no? No dedique tiempo a limpiar una herida, detenga el sangrado. Tú ves que la persona está sangrando y no para, automáticamente tienes que coger un apósito, ¿no? Haces presión y lo vendas. Convulsiones, ¿no? ¿Qué hacemos cuando una persona está convulsionando? Hay veces que nosotros nos bloqueamos, no sabemos qué hacer, o si hacemos una maniobra es inadecuada, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona está convulsionando, lo que hacemos primero es colocarle un objeto en la boca para que no se muerda la lengua. Eso es falso, ¿no? Lo que se debe hacer primero, lo primero es proteger la cabeza de la persona. Cuando la persona empieza a realizar las convulsiones, la cabeza es lo primero que se está moviendo y golpeando contra el suelo. Por eso que debemos de proteger la cabeza sosteniendo con nuestras dos manos. No contenga a la víctima durante una crisis. No trate de abrir la boca ni coloque objetos entre los dientes, ¿no?
Esperen, sujeten la cabeza y esperan que le pasen estas convulsiones. Quemaduras térmicas, ¿no? Me dice, hidratar con agua fría tan pronto como sea posible. No retire la ropa adherida a la piel, no coloque cremas, no reviente las ampollas, traslade inmediato al centro médico. En ese caso, cuando una persona sufre una quemadura, lo que vamos a hacer es hidratar con agua fría. ¿Ok? Riesgos eléctricos, prepárese para una maniobra de RCP, evaluación constante de la escena para personal de respuesta inmediata ante primeros auxilios, cortar la alimentación eléctrica, tratar la quemadura como tal, enfriar la parte afectada, coordinar el traslado y la atención como paciente crítico. ¿No? ¿Qué pasa si veo a una persona que se está electrocutando? Yo no voy y lo voy a empujar, porque yo también me voy a electrocutar. Lo que voy a hacer es coger un objeto de madera, no de metal, sino de madera y con eso empujarlo a la persona. Ahora, otro punto muy importante es la notificación, reporte, investigación de incidentes y accidente de trabajo. ¿Qué hacemos cuando yo, como personal de Prosegur, como trabajador, tengo un accidente? ¿Cuáles son los pasos que debo de realizar? ¿Cómo sé si es un accidente común o un accidente de trabajo? Un accidente de trabajo es cuando deriva propio de tus actividades de trabajo dentro de las instalaciones o por una indicación que te da tu jefe. Pero si el accidente ocurre fuera de las instalaciones, ¿no? Del cliente, fuera del horario de trabajo, ya es considerado como accidente común. Ok, entonces, accidente de trabajo no es toda lesión, ¿no? Toda lesión que se da dentro de las instalaciones, en tu horario de trabajo, ¿no? Y hay un descanso médico, a eso nosotros le llamamos accidente de trabajo, ¿no? Enfermedad común o accidentes comunes, pues estos son comunes que sean fuera de las instalaciones del cliente, fuera de tu horario laboral. Enfermedades comunes, una gripe, un dolor de estómago, etcétera. Incidente, no accidente de trabajo, sino incidente de trabajo no requiere atención médica, pero sí debe ser reportado, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los pasos para realizar reporte, la investigación y notificación de accidentes, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales? Quiero detenerme acá un momento. Quiero que tengan claro qué es accidentes, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales. Accidente es cuando el trabajador tiene una lesión y hay un descanso médico o un tratamiento. Eso es accidente. Incidente, por ejemplo, es cuando no tienes una lesión, un objeto no ha tenido contacto contigo, sino ha pasado rozando. Incidente peligroso es cuando, digamos, el objeto, ¿no? Casi cae a un grupo de personas. Acá involucra a varias personas. ¿No? Ese es incidente peligroso. Un objeto les pasa rozando, pero no ha afectado a los trabajadores. Y enfermedades ocupacionales son las enfermedades que derivan de las propias actividades que realizas dentro de las instalaciones del cliente, ¿no? Esas son las enfermedades ocupacionales. Entonces, cuando el trabajador tiene un accidente, ¿no? Debe reportar de inmediato a su jefe, ¿no? A su jefe o al centro de control. O sea, ustedes tienen como máximo 2 horas para realizar dicho reporte. Este reporte llega a centro de control y centro de control lo que hace es notificar, ¿no? Comunica a través del correo, a través del WhatsApp, ¿no? ¿Qué es lo que le ha sucedido al trabajador? ¿A qué hora ha sucedido? ¿No? ¿Quiénes están involucrados? ¿Para qué? Para que se le dé la atención inmediata. Entonces,
Una vez que sucede el accidente, el trabajador reporta automáticamente. Lo que van a hacer es activar el SSTR, ¿no? Y derivar a una clínica, ¿ok? Entonces, una vez que ustedes han reportado el accidente, esto llega acá a la base Lima, base administrativa, para realizar todas las investigaciones del caso, ¿no? Donde están involucrados el área de Sistema Integrado de Gestión, SIG, el área de operaciones y el área de salud médica, ¿no? Entonces ellos empiezan a realizar todas las investigaciones y el cual al último se genera un registro de accidente de trabajo. Este registro de accidente de trabajo es comunicado al Comité de Seguridad Salud en el Trabajo, ¿no? ¿Para qué? Para mantenerlos al tanto, qué es lo que ha sucedido, algunas observaciones, recomendaciones que podemos implementar, ¿ok? Esto es referente a lo que es reporte, investigación y notificación de accidentes, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales, ¿no? Es muy importante que ustedes, una vez que sucede el accidente o incidente y le dan de alta, usted tiene que realizar la declaración jurada, la declaración del afectado, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? Hacer sus croquis, para que esa documentación a nosotros nos ayuda, pues, para que no le suceda a los demás trabajadores y podamos tomar medidas preventivas.